un extraterrestre tradujo las tablillas sumerias y reveló el aterrador origen humano, cuando Raymond Ray. Foster encendió la lámpara de escritorio esa madrugada. La luz apenas teñía de ámbar las hileras de arcilla. Las tablillas se apilaban como pequeños mausoleos, fragmentos con cuñas profundas, fotografías pegadas con cinta amarilla, apuntes en bolígrafo que se solapaban entre traducciones parciales. Había llegado a Cambridge atraído por los signos, por la lógica rota de una escritura que entendía hasta el borde de lo absurdo, y ahora vivía con la casa convertida en una constelación de tabletas, cada una señalando hacia una pregunta que no podía dormir. El título no era romance académico, era una obsesión. Ray había pasado años descifrando nombres de dioses y títulos administrativos, trazando mapas de poder en ciudades de barro. Pero una línea de una tablilla, la que catalogó como ME37, le seguía a todas partes como un pulso que no cesaba. Había algo en aquellos caracteres que le parecía menos lingüística y más instrucción. Una frase que se resistía a toda estructura conocida. Cada vez que intentaba encerrarla en gramáticas familiares, la frase se desplazaba. 3 palabras, un patrón repetido, una puerta que no parecía puerta. Northern breeze 3 times, door opens. Se le insinuaba en sueños sin idioma. Cambridge dormía. La lluvia fina golpeaba las ventanas. En la cocina, Margaret, su esposa, dormía con la radio bajita encendida, una presencia que anclaba a Ray a una vida que aún tenía nombre humano. Cuentas por pagar, conferencias por programar, un gato que se llamaba Baal, simplemente por la ironía con la que Ray nombraba sus afectos. Margaret era la voz que le recordaba respirar en las comidas, la persona que no confundía la curiosidad con la certeza. Ella lo sujetaba con preguntas sencillas. ¿Has comido? ¿Vas a venir a la cena del departamento? Ray la amaba por ese realismo cotidiano, por ser un contrapeso a la deriva que su trabajo podía provocar. Esa noche, sin embargo, la casa dejó de responder a las leyes que conocían. Primero vino el zumbido, una frecuencia fina que no se parecía a nada eléctrico, más como una vibración interna que nacía debajo de la piel. Ray pensó que era el café, pensó que era su mente. Después entendió que no había café capaz de producir aquello. La lámpara parpadeó y una luz azul, limpia como vidrio pulido o como la superficie de un lago bajo la luna, comenzó a filtrarse por la rendija de la persiana. No proyectó sombras, pareció deshacerlas. El visitante no entró por la puerta. Apareció en la habitación como si hubiera estado esperando el tiempo correcto. No hubo pasos ni olor que asociar. Su forma tuvo la geometría de un recuerdo, alto, con facciones no humanas, y sin embargo, con una precisión en la mirada que Ray sintió antes de verla. No habló. Su presencia desbordó una gramática anterior a las palabras. Ray, que había formado su vida estudiando signos y códigos, comprendió que estaba en presencia de algo que traducía sin pasar por la boca. La comunicación fue una inundación interna y clara como agua. Primero, llegaron sensaciones. Frío en la nuca, el recuerdo de un viento que venía del norte. Luego, imágenes, y por último un texto que no necesitaba letras. Ray percibió la tablilla ME37 replegándose sobre sí misma, las cuñas alineándose como si fueran dientes que debían encajar en un mecanismo. Sintió la intención detrás de la línea. No era una frase descriptiva, era una instrucción, una pauta rítmica destinada a activar algo que dormía en la carne. Cuando el observador proyectó su voz, una forma sin fonemas, que Ray entendió en primera persona como si fuera su propio pensamiento, dijo: «Te mostraré más que traducciones, te mostraré memoria». La voz no era traducción literal, era traducción del alma, decía, y en esa declaración llevaba la carga de una verdad que Ray había negado sentir. El ser ofrecía algo peligrosamente claro, no solo interpretar los signos, sino dar acceso a su contenido vivo. El contacto no demoró en tomar forma práctica.
Rey percibió montajes de memoria donde el observador había estado presente ya en albores que no eran historia humana. A la vera de ríos, que luego llevarían otros nombres, bajo techos de caña y adobe, donde hombres y mujeres miraban al cielo con una mezcla de devoción y temor. Rey viajó, sin moverse, a otra geografía temporal. El observador no le relató, le hizo vivir. Uruk apareció ante él con el color de la arcilla todavía húmeda y el olor de las hogueras mezclado con la de hierbas que Rey no podía nombrar. La ciudad no era solo un escenario, era una clase, un laboratorio y una capilla simultáneamente. Allí, según las experiencias transmitidas, un grupo que los textos posteriores llamaron Anunnaki actuaba como un puente entre la materia humana y una tecnología que parecía espiritual. Rey vio sacerdotes escribas con cuñas en la mano, hombres y mujeres que susurraban sonidos al viento, mientras otros formaban círculos con piedras pulidas. No había en el espectáculo la pompa de un milagro moderno. Había precisión, repetición y la sensación de que aquello era tanto técnica como rito. El observador tomó a Rey por la memoria y le mostró la escena en danza lenta. Los Anunnaki enseñaban patrones repetitivos, respiraciones, tonos, visualizaciones, que según la transmisión, organizaban la energía interna. Rey lo comparó en su mente con una partitura. La respiración era un compás, el tono una cuerda que resonaba, la imagen una dirección. Se utilizaban términos que el observador tradujo con sus propios tonos. Puerta, piedra interior, ojo de luz. Cada palabra venía acompañada de una sensación. La puerta no era una abertura en una pared, sino un punto de tránsito debajo del ombligo. La piedra interior brillaba como cuarzo dentro de la frente. Rey entendió, en ese tránsito mental impuesto, que lo que los sumerios habían codificado no eran fórmulas mágicas para uso general ni recetas de inmortalidad. Eran procedimientos para reorganizar y afinar una sensibilidad humana que por diseño o accidente había sido atenuada. Rey escuchó también, entre las capas de memoria, la línea de ME37 completa. No fue una lectura académica, fue una guía en ritmo. Aliento del norte, 3 veces, la puerta se abre. Él la vivió como pulso, como el eco de algo inscrito en músculos y tejidos. El observador explicó, no con datos, sino con certeza transmitida, que ME37 y las tablillas relacionadas ME114 y ME203 funcionaban como un programa por etapas. ME37 era la entrada, un encendido. ME114 marcaba el siguiente nivel de integración. ME203 contenía prácticas para cuando una activación inicial ya había cambiado la percepción. Todo, insistió la presencia, se diseñó para ser progresivo, para ser supervisado por iniciados que supieran contener el efecto. Las imágenes en Uruk fueron bellas y perturbadoras a la vez. Rey vio a un sacerdote que con la frente iluminada por una piedra pequeña, un cristal colocado quizás sobre la frente, mantuvo una comunicación silenciosa con otro ser alto que no era exactamente Anunnaki ni humano. La escena tenía algo de laboratorio y algo de amor antiguo. Manos que tocaban tejidos, cánticos que resonaban en tonos que Rey recordaría como si fueran tónicos para la sangre. Cuando el sacerdote abrió los ojos, Rey fue testigo de algo que no supo cómo nombrar. Los pensamientos del otro se le presentaron como imágenes, como la caída de una semilla en tierra fértil, como la comprensión inmediata de lo que la voz no decía. Era telepatía en germen, no la omnisciencia de un mito, sino la posibilidad emergente de comunicarse sin palabras. Rey volvió de esas visiones exhausto y en estado de reverencia. El observador no desapareció con la misma teatralidad con la que había aparecido. Simplemente se hizo menos resplandeciente, como quien retrocede para no aplastar una mariposa con la sombra. Antes de difuminarse, dijo algo que Rey llevaría como un ancla.
Guardaron esto en arcilla porque el tiempo olvida y la arcilla recuerda. Codificaron para proteger. Ocultaron por miedo al uso indebido. No advirtió conspiraciones modernas ni demonizó a instituciones, pero explicó que en esa comunidad hubo miedo real. Miedo de que un poder sin guía pudiera romper el tejido social. Por eso, la memoria se fragmentó, se dejó en tabletas, se elevó a rito y se escondió bajo capas de idioma. De regreso en Cambridge, Ray no pudo dormir. La lámpara seguía encendida. Las tabletas, intactas, parecían ahora cofre y llave a la vez. Cuando intentó anotar la experiencia, la tinta tembló en su mano. Margaret, al despertar con la luz temprana, encontró a Ray en el sofá, los ojos rojos de cansancio y entusiasmo mezcla. Él trató de traducir lo que había vivido en frases cortas, y ella lo escuchó con la frialdad de quien ama, sin dejar de pensar en lo práctico. ¿Fue un sueño? ¿Te metiste alguna droga? ¿Llamó a un colega? Preguntas reales que mostraban la distancia entre una experiencia mística y la vida con hipotecas. Ray le mostró la tablilla marcada, la catalogación de M37, las notas. Margaret, con su racionalidad amorosa, dijo: «Si esto es verdadero, es enorme. Pero enorme no es sin peligro. Si vas a contar esto, hazlo con cuidado». Esa advertencia, humilde y precisa, encendió en Ray un doble movimiento. Por un lado, el deseo ardiente de exponer y comprender. Por otro, la prudencia de quien sabe que ideas poderosas, cuando se propagan sin guía, producen daños. Él entendió la fragilidad de la historia humana. La misma alteración que podía abrir capacidades de sanación podía, en manos inexpertas, desencadenar delirios de grandeza. En los días siguientes, Ray revisó las tablillas con una nueva metodología. No solo lectura paleográfica, sino escucha atenta de los ritmos que el observador le había mostrado. No pretendía repetir la experiencia. Se conformó en principio con registrar sus efectos sutiles. Un zumbido leve detrás de la frente cuando meditaba. Una visión fugaz de una luz que pulsaba detrás de los ojos. Una sensación de calor en la zona baja del estómago que él etiquetó en su cuaderno como dantian, de forma casi irónica, porque prefería el humor frente a lo que no comprendía. Ninguna de esas experiencias lo colocó en una certeza incuestionable, pero juntas construyeron una dirección. En paralelo, Ray comenzó a buscar otros rastros. Las tablillas no hablaban solas. Las menciones a ME114 y ME203 eran fragmentarias, como capítulos arrancados de un libro mayor. ME114 aparecía en registros administrativos ligados a ofrendas, y Ray intuyó que la práctica había pasado por rituales que combinaban técnica y liturgia. ME203, en cambio, vestía de misterio. En su superficie había signos que sugerían escalas, niveles de progresión. Pero aquí la evidencia era más tenue. Fragmentos en colecciones privadas, notas de viajes de académicos que antes eran meras curiosidades. Un mes después del encuentro inicial, Ray recibió un correo electrónico que parecía no tener remitente. En el asunto, solo 2 letras: OFF. El cuerpo del mensaje no tenía palabras. Contenía un archivo adjunto, una imagen de una tablilla. Ray la abrió con manos que detectaban ahora fracturas en el mundo. La tablilla mostraba una secuencia que se complementaba con ME37. Un código que sugería práctica repetida. En su pantalla, la luz azul que recordaba la noche del observador parpadeó. Y Ray sintió, sin cronología pero con lógica interna, que algo o alguien más le ofrecía piezas del rompecabezas. Su primera tentación fue compartirlo. Pensó en conferencias, en revistas, en el prestigio que traería tal hallazgo si pudiera demostrar su coherencia. Después se acordó de la mirada de Margaret y del miedo que los antiguos enseñantes habían tenido. En lugar de difundirlo públicamente, contactó discretamente a una colega de confianza en Kioto, un hombre llamado Sato, que había mostrado curiosidad por prácticas corporales ancestrales.
Sato respondió con cautela y curiosidad. Si trabajas con esto, documenta todo. Si hay efectos, que sean testables y replicables por diferente gente en condiciones controladas. La palabra controlado le sonó a Rey, a un bálsamo que calmaba la urgencia del descubrimiento. Poco a poco, una red tenue comenzó a formarse. Mensajes cifrados, llamadas por videoconferencia a horas improbables, entregas de pequeñas reproducciones de tabletas a direcciones anónimas. Desde Brasil llegó un testimonio, no científico, narrativo, sobre un grupo que había experimentado cambios en sus prácticas meditativas y que describía experiencias de claridad mental y aparición de imágenes comunes a las que Rey había visto. Desde India, un antiguo practicante escribió sobre técnicas que recordaban la dirección de la piedra interior y su colocación en prácticas de contemplación. En Oregón, un exmúsico comentó que al intentar cantar una secuencia sugerida por una tablilla, sintió una resonancia en su cabeza diferente a cualquier otra. Ninguno de esos testimonios era una prueba científica. Eran relatos humanos, anecdóticos, que sin embargo compartían puntos de convergencia inquietantes. Mientras tanto, la figura del observador seguía presente en la vida de Rey como un desafío ético. ¿Había sido ese ser un mensajero benigno que quería recuperar memoria? ¿O era un testigo que, al traducir, también imponía su propia interpretación? El observador hablaba de una historia en la que la humanidad no se había formado solo por azar. Hablaba de intervenciones, de mezclas, de una línea de ascendencia que se modificó por contactos externos. Esa idea, la de un origen humano parcialmente moldeado por visitantes, era la pieza más difícil de aceptar. Si era real, significaba que nuestra autocomprensión estaba teñida por una influencia externa deliberada, y eso, narrativamente, tenía una cualidad inquietante. Afectaba no solo el pasado, sino las narrativas legítimas sobre autonomía y libertad. Rey encontró que sus colegas académicos se dividían. Algunos sonrieron con indulgencia y lo alentaron a publicar como hipótesis provocadora. Otros recomendaron prudencia académica, recordándole que la historia debe sostenerse con evidencias incontestables. Margaret, intacta en su sensatez, dijo una frase que Rey repitió en su cuaderno como un mantra de contención. No todo lo que se nos ofrece debe ser divulgado sin filtro. Hay saberes que exigen cuidado. Él, entonces, decidió que la tarea no era simple. Había que reconstruir un lenguaje para contar algo que parecía salido tanto de un mito como de un laboratorio, sin convertirlo en dogma ni en sensacionalismo. En una de sus noches más largas, Rey volvió a revisar ME37 y las marcas alrededor de la línea que tanto lo había perturbado. En el margen, una inscripción apenas legible parecía añadir una nota: para iniciados. La caligrafía era del tiempo de la tablilla, una anotación de protección o de advertencia. No se sabía, pero Rey la leyó como una señal. El observador había dicho que dejaron el conocimiento codificado para protegerlo. La notación confirmaba, en la textura de la arcilla, la voluntad de limitar el acceso. ¿Quién decidió quién sería iniciado? ¿Qué criterio moral justificaba ocultar? Las respuestas no eran binarias. Rey comprendió que la historia ancestral no era una conspiración atropellada por el poder, sino una decisión compleja: retener para evitar el daño o liberar para permitir el desarrollo. Una tarde, Margaret encontró a Rey de nuevo en su mesa, con la cara iluminada por la pantalla. Había escrito un borrador en el que trataba de no caer en lo sublime ni en lo conspirativo. Lo había llamado Hipótesis de Memoria Codificada, lectura interpretativa de ME37, ME203. Ella leyó algunas líneas y su respuesta fue medida. Esto es peligroso por dos razones, porque si lo presentas como certeza, arruinarás tu credibilidad. Si lo escondes y alguien más lo publica de manera irresponsable, la gente puede lastimarse.
Rey asintió. Sabía que en la historia humana la divulgación cinética había provocado linchamientos intelectuales irreales. En el correo que había recibido, el que solo contenía 2 letras como asunto, había también un mapa mental. Una ruta que conectaba fragmentos de tablillas en colecciones públicas y privadas, menciones en diarios de exploradores y anotaciones en traducciones antiguas. Rey lo desplegó como quien prepara una expedición. Pensó en los posibles hallazgos. Corroboraciones desde archivos olvidados, testimonios cruzados, patrones en las prácticas rituales que pudieran sostener la hipótesis del observador. Pero en todo plan, había una constante que lo detuvo cada vez. La responsabilidad de no transformar el descubrimiento en una herramienta de poder, cinética. Con el paso de los días, empezaron a llegar señales más directas, no solo de académicos, sino de personas comunes. Una mujer en Río de Janeiro describió cómo, después de leer fragmentos de ME37 subidos a un foro cerrado, había sentido una sensación de calma en la frente y una empatía inusual hacia los pensamientos de su vecina enferma. Un músico en Sydney contó que una secuencia de notas que le remitía a M114 le permitió recordar fragmentos de sueños con precisión. Cada relato llevaba la voz de la subjetividad. Experiencias reales para quienes las vivían, imposibles de cuantificar desde la ciencia tradicional. Juntos, esos relatos formaron una constelación de hechos vivenciales que Rey no ignoró. Sin embargo, la pluralidad de testimonios no resolvía la cuestión central que el observador en su traducción había planteado con el mayor peso, la idea de un origen humano modificado. El observador habló, en esa transmisión primera, de interfaces biológicas implementadas por visitantes que, en la narrativa que Rey recibió, actuaron tanto como maestros como programadores. No planteó la hipótesis como ataque ni como favor. Planteó simplemente un hecho con consecuencias complejas. Si la especie humana había sido intervenida, entonces nuestra historia de agencia y autogénesis necesitaba ser repensada. Esa verdad, una vez asumida aunque fuera como posibilidad, acarrea un miedo esencial. Nos confronta con la pregunta de la identidad. ¿Quiénes somos cuando partes de nuestro ser portan huellas ajenas? En la intimidad de su estudio, Rey se encontró a sí mismo imaginando las implicaciones, la manipulación del linaje como un experimento largo y silencioso, la transmisión del conocimiento en oculto, por miedo o por amor paternalista, la posibilidad de que la capacidad de ver o de comunicarse sin palabras hubiera sido deliberadamente atenuada para mantener estructuras sociales. Todo ello tenía un tinte aterrador, no por monstruosidad física, sino por la pérdida de la narrativa que nos sostiene como especie. Esa noche, mientras anotaba estas hipótesis, recibió otra proyección. Fue breve y más intensa que la primera, una escena de separación, de una decisión tomada en alguna sala de barro, donde manos humanas y otras manos tallaban códigos en arcilla. Rey sintió la presión de una decisión que no solo afectaba a los que vivían entonces, sino a generaciones futuras para quienes la posibilidad de despertar sería tanto bendición como carga. No se trataba de demonizar a los Anunnaki o a los observadores. Se trataba de enfrentar una verdad que exigía madurez para manejarla. En las semanas que siguieron, Rey entendió que parte de su tarea era organizar la experiencia en capítulos que otros pudieran revisar. Por eso comenzó a preparar un documento que no fuera un manifiesto apasionado ni un espectáculo sensacionalista, sino un compendio que recogiera testimonios, imágenes de tabletas, mapas de fragmentos y, sobre todo, una invitación a la cautela. Su primer paso público sería pequeño y controlado. Un foro académico con contraseñas, donde las personas que hubieran vivido algún fenómeno comparable pudieran hablar sin el ruido de la curiosidad general. Antes de eso, sin embargo, decidió colgar una nota breve en un hilo cerrado. Si te interesa profundizar en las técnicas ancestrales y la guía práctica, el ebook
está en el primer comentario fijado. Esa mención, contenida y precavida, generó respuestas inmediatas. Algunos reaccionaron con agradecimiento, otros con escepticismo, pocos con interés genuino y moderado. Rey percibió que su decisión de modular la divulgación había sido la correcta. La información comenzaba a viajar, pero con un filtro que, esperaba, evitaría usos impropios. Justo cuando pensaba que la red comenzaba a asentarse en un equilibrio precario, el observador volvió a aparecer. Esta vez, la visita no fue nocturna ni silenciosa. Rey lo sintió como una oleada en el pecho, un mandato de atención. La entidad proyectó una última escena antes de desaparecer por más tiempo. Un grupo de escribas en Uruk, tallando con prisa, sus manos manchadas de barro, ojos tensos por la detección de una contingencia. La tablilla que golpeaban con las cuñas tenía una inscripción que Rey registró en su memoria con la precisión de quien conserva una clave. Guardar para cuando la especie esté lista, no antes. La advertencia resonó con la voz de Margaret, con el zumbido detrás de la frente y con el silencio de las tablillas en la mesa. Rey entendió que su rol, si aceptaba la carga, no era solo traducir palabras, sino cuidar la línea entre revelar y proteger. Por primera vez, la dimensión ética de su trabajo dejó de ser pensamiento académico y se convirtió en responsabilidad vital. Él tenía preguntas sin respuesta. ¿Quién decide la disposición del conocimiento? ¿Qué criterio define cuándo un pueblo está listo para cierta verdad? ¿Qué daños pueden surgir si se libera sin guía una técnica que altera la percepción? Las respuestas no se encontraban en las bibliotecas. Emergían, en cambio, en las conversaciones nocturnas con personas anónimas que compartían experiencias, en las notas de la mesa de su estudio, en los apuntes dispersos por el mundo, en la promesa no dicha del observador, revelar, pero solo con límites. Rey comprendió que la trama era mayor de lo que una sola vida podía contener. Pero también sintió la urgente necesidad de seguir. Fue entonces que, en una carta que encontró junto a una copia de M114, apareció una nueva pieza. El dibujo de una piedra facetada, colocada no sobre la frente, sino dentro, insinuando la idea de un núcleo que no era mera metáfora, sino una estructura perceptiva. La piedra interior, la piedra que el observador había mostrado como cristal en la frente del sacerdote, no era un objeto que se pudiera sustraer de la narrativa con facilidad. Era, en el relato que Rey recibía, el signo de una arquitectura humana que había sido tocada por manos externas. Al final de aquella fase, Rey tomó la decisión que lo definiría: no ocultar, pero tampoco revelar todo de golpe. Empezaría a documentar, a buscar corroboraciones, a crear un espacio de práctica segura y supervisada con colegas de confianza. Sabía que la tentación de la fama, del escándalo, sería enorme. También sabía que la responsabilidad ante lo que el observador le había mostrado requería una mesura que muchas veces la historia humana no ha demostrado. Y mientras tejía esa red tamizada por la prudencia, el observador dejó pasar una imagen inquietante, apenas insinuada pero suficiente para no permitirle reposo. Un mapa genético alterado, líneas de ascendencia que se entrelazaban con huellas no humanas. La idea de un origen híbrido no se presentaba como prueba cerrada, se mostraba como posibilidad que obligaba a replantear la narrativa de la especie. Era, y Rey lo sintió con la claridad de una alarma moral, una verdad que, de ser confirmada, cambiaría no solo los relatos históricos, sino las identidades colectivas. En ese punto, mientras las tabletas descansaban sobre la mesa y el mundo exterior seguía su curso con políticas y cafés y basura de la mañana, Rey abrió un nuevo cuaderno. En la primera página escribió, con la mano temblorosa pero firme, 3 palabras que resumían su nueva brújula: cuidado, verdad, responsabilidad. Fue en la última línea antes de cerrar esa página que sintió, otra vez, una vibración distinta,
un puente que empezaba a cerrarse entre lo que había visto en la arcilla y lo que aún debía ser comprobado. La historia se hallaba en un punto de inflexión. La experiencia había multiplicado preguntas, la red convivía ya con testimonios, y la idea de un origen humano sometido a intervención se consolidaba como la hipótesis más urgente y a la vez más aterradora. Justo cuando Rey pensaba en cómo proceder, una nueva transmisión, más íntima y vívida que las anteriores, descendió sobre él. Esta vez no era una escena colectiva ni un consejo práctico, sino una memoria personal del observador. Un recuerdo que lo obligó a mirar no solo la superficie de la tablilla, sino las manos que la habían tallado, y a preguntarse por las motivaciones de quienes decidieron, hace siglos, quién debía saber y quién no. La respuesta que recibió no fue una verdad resuelta, sino el peso de una elección que alguien, en otro tiempo, tomó con plena conciencia de la carga que imponía a los siglos futuros. Rey cerró el cuaderno, guardó la lámpara y miró a Margaret, que dormía con la respiración tranquila, ignorante de la gravedad que la casa albergaba. Afuera, Cambridge respiraba en su rutina. Dentro, la arcilla y la luz azul, y las voces sin sonido, componían una política de memoria y olvido que Rey ahora debía ayudar a desenmarañar. Sabía que el siguiente paso no sería sencillo. Sabía que implicaría viajes, entrevistas, pruebas y, sobre todo, decisiones sobre hasta qué punto exponer una historia que chocaba con el orgullo humano. La posibilidad de que no nos hayamos inventado a nosotros mismos. Y en el centro de todo, claro, estaba aquella afirmación que no podía desechar. Un extraterrestre tradujo las tablillas sumerias y reveló un origen humano que, por su naturaleza, resultaba profundamente perturbador. La noche en que Rey percibió la última transmisión, la de las manos que decidían quién debía heredar el saber, quedó marcada en su cuerpo como una tensión que no cedía. No fue una sensación dramática, fue un peso sostenido, una responsabilidad con bordes afilados. Al día siguiente, supo que no bastaba con teorizar. Tenía que buscar, confrontar, sostener testimonios y preparar un modo de compartir que no fuera imprudente. Organizó el viaje que ya planeaba hace semanas. Primero, Kioto, luego, Brasil, regreso a Europa y, si era posible, una visita a colecciones en Estados Unidos y Australia. Sabía que donde hubiera señales similares, podía aparecer una pauta, una corroboración, o al menos una contradicción que lo ayudara a construir límites. En Kioto lo recibió Sato, en una casa llena de libros de piedra y papiros doblados. Sato no era un místico romántico ni un académico hipócrita. Era alguien que había pasado años practicando técnicas de cuerpo-mente en templos y universidades, acostumbrado a separar la ilusión del efecto real. Rey presentó las tabletas con la cautela de quien sostiene un objeto frágil. Las dejó sobre la mesa de madera sin forzar la narrativa. No leyó en voz alta, simplemente dejó que las marcas hablaran mientras se explicaba, sin grandilocuencia, lo que había visto. La luz azul, el observador, la experiencia vivida en Uruk, y su inquietud fundamental, la posibilidad de un origen alterado y una tecnología antigua que funcionaba sobre el cuerpo humano. Sato escuchó sin interrumpir. Después, con la serenidad de quien no necesita impresionar, planteó el único camino razonable: replicación controlada y documentación empírica de experiencias subjetivas. Propuso un laboratorio de prácticas con supervisión médica y etnógrafa, un grupo cerrado, donde la experiencia se anotara sistemáticamente: horas, sensaciones, cambios en el sueño, variaciones en el humor. Dejó claro algo que Rey ya sospechaba. La evidencia que necesitaban no sería una fotografía de lo imposible, sino un entramado de relatos y mediciones que, al repetirse, dejaran ver un patrón. En el fondo de la propuesta de Sato había otro matiz:
La cultura que había desarrollado prácticas de interioridad no necesariamente las llamaría activación pineal o piedra interior, términos modernos que Rey usaba para aproximarse a lo que vio. Para los creyentes de otros linajes, esos términos eran traducciones. Para los practicantes, eran mapa imperfecto. Rey aceptó la propuesta. No era que quisiera reducir la experiencia a variables. Era que entendía la necesidad de ponerla a prueba con respeto. En Brasil lo esperó una red más desordenada y al mismo tiempo más sincera. En Río, bajo el ruido constante de la ciudad y un cielo que a veces parecía prestar oído, conoció a mujeres y hombres que habían leído fragmentos de ME37 subidos a foros cerrados. Algunos buscaban sanación de dolores crónicos, otros un sentido de comunidad, otros simplemente respuestas. Rey escuchó historias. Una tejedora que juró por la memoria de su abuela que sintió una claridad inusual mientras hilaba. Un enfermero que describió una calma distinta frente a la muerte de un paciente. No eran resultados medibles de laboratorio, pero tenían una gravedad humana que no podía ignorar. En India encontró referencias que parecían cruzar siglos. En un ashram pequeño, un maestro anciano le mostró anotaciones en pali y sánscrito que hablaban de puntos de luz y centros que abren puertas. No eran los mismos términos, pero el paralelismo era notable. El maestro sonrió con indulgencia y dijo: «Lo que ustedes llaman técnica, nosotros lo llamamos práctica sagrada. Lo esencial no cambia. La transformación viene con guía». Le contó de enseñanzas que se transmitían en susurros, de lugares donde la iniciación se daba con responsabilidad. Esa reiteración, en lugares tan distintos, reforzaba la hipótesis de Rey, que el conocimiento circulaba fragmentado, que la memoria estaba dispersa y que en tiempos distintos, algunos lo habían preservado como un secreto que debía administrarse con prudencia. Mientras Rey viajaba, la red de testimonios se hacía más clara y, a la vez, más peligrosa. En Oregón, un músico que había intentado reproducir a su manera una secuencia de tonos asociados a una tablilla, no por instrucción de Rey, sino por intuición musical, relató que durante un ensayo experimentó lo que describió como un puente entre mentes. Una frase incompleta de su compañero apareció completa en su mente, sin palabra ni gesto. El músico no hablaba de revelaciones cósmicas. Hablaba de sincronía profunda, de la conveniencia de dejar las prácticas en manos de comunidades que supieran manejar la intensidad emocional que traen consigo. No todo fue armonía. En Australia, un caso lo obligó a detenerse. Una mujer de la comunidad de Sydney, con antecedentes de diagnóstico psiquiátrico, tuvo una experiencia que la desestabilizó. Imágenes persistentes, confusión y angustia prolongada tras intentar, por su cuenta, experimentar con mapas de M114 que encontró en foros. No era la confirmación del observador, ni una refutación. Era, en palabras de Rey, la constatación de que un acceso mal guiado a estas prácticas podía agravar vulnerabilidades preexistentes. Fue un recordatorio brutal de la advertencia que Margaret había pronunciado. Si vas a contar esto, hazlo con cuidado. Esa semana, Rey empezó a trabajar con un pequeño equipo interdisciplinario. Sato en Kioto, una neuróloga interesada en prácticas contemplativas, una etnógrafa brasileña que había recopilado relatos de comunidades, y la voz crítica de Margaret, que se mantuvo como editora filosófica y contrapunto. Juntos definieron un protocolo muy sencillo, no para enseñar técnicas, eso estaba prohibido por ética, sino para recabar datos, relatos antes y después de la práctica supervisada, medidas de sueño, registro de experiencias sensoriales y, sobre todo, un seguimiento psicológico. No buscaron milagros, buscaron patrones. Mientras estructuraban esa red, el observador volvió a comunicarse con Rey. No apareció como un espectáculo, sino como una advertencia moral más concreta. En la transmisión, mostró no solo prácticas, sino una escena que, por su intensidad, parecía responder a la pregunta del ¿por qué?,
del ocultamiento. Una sala donde manos humanas y otras manos trabajaban sobre cuerpos, no con instrumentos modernos, sino con técnicas que mezclaban manipulación física con ritual. Rey percibió, en esa proyección, la idea de intervención. No una manipulación grotesca, sino una intervención diseñada con una mezcla de ciencia rudimentaria y una intuición reverente. El observador no dijo, los Anunnaki crearon humanos, como sentencia. Transmitió una memoria de intervención que implicaba un entretejido de líneas de sangre, prácticas de selección y decisiones que buscaban moldear capacidades humanas. Era una memoria que dejaba abiertas muchas preguntas: intencionalidad, consentimiento, escala y consecuencias. Ante esa escena, Rey vivió una sensación que sería central en los meses siguientes. El horror no provenía de monstruos, sino de la vulneración de la autonomía. Si la especie había sido tocada, la implicación más inquietante no era la alteración genética en sí, sino que esa alteración pudiera ser entendida como un diseño dirigido que condicionó qué potenciales quedaban abiertos y cuáles fueron cerrados. La libertad como proyecto humano se ponía en tela de juicio ante la posibilidad objetiva, si se aceptaba la memoria del observador como plausible, de una arquitectura de la que no habíamos sido autores. Mientras el equipo recogía testimonios y trazaba protocolos, Rey tuvo una sesión de visión que lo marcó de modo distinto a las anteriores. El observador lo condujo, esta vez, a un aula donde las prácticas estaban codificadas con marcas más profundas. La M114 exhibía una nota marginal que parecía advertir sobre efectos colaterales psíquicos cuando la activación no se integraba adecuadamente en comunidad. La M203, por su parte, aparecía como un compendio de prácticas avanzadas, casi terapéuticas. Indicaciones para cuando la percepción ampliada empezaba a alterar la relación de la persona con la sociedad. En la visión, un anciano escriba hablaba con tono grave. No es solo despertar, es llevar al despierto de vuelta a la comunidad. Los guiones antiguos, por lo que Rey entendió, no buscaban la dispersión de poderes, sino su contención responsable. Rey volvió de esa visión con una constelación de imágenes. La piedra interior brillando con intensidad. Un sacerdote que ayudaba a integrar experiencias en la vida cotidiana. Y la presencia de una red social que sostenía a los iniciados. Esa visión sirvió de modelo para la estructura que Rey y su grupo empezaron a generar. Círculos de práctica supervisada, formación de tutores, y una línea ética que priorizara contención sobre expansión. A medida que la red crecía, también lo hizo la controversia. Un artículo sensacionalista en un periódico sensato pero ávido de titulares intentó reducir la historia a la frase que Rey más temía: los humanos fueron creados por seres de otro mundo. Aunque el artículo contenía muchas conjeturas, la reacción pública obligó a Rey a salir a dar una breve declaración. No para negar sus experiencias, sino para subrayar límites. Dijo, en una rueda de prensa breve y controlada, que había recibido memorias que sugerían una intervención en el pasado, pero que esas memorias eran, en su naturaleza, relatos transmitidos por una entidad no humana y que merecían investigación rigurosa y cautelosa. Reiteró que las prácticas que circulaban en foros no eran instrucciones seguras y que la divulgación sin ética podía ser peligrosa. Margaret aplaudió por dentro. Sentía que Rey había encontrado un modo de hablar que no era ni tímido ni temerario. Uno de los episodios más complejos llegó cuando el equipo obtuvo acceso a una colección privada donde conservaban fragmentos de ME203 poco estudiados. En una sala fría, Rey sostuvo con guantes una pieza cuyo relieve casi había desaparecido en el tiempo. En su superficie se intuían líneas que el observador había descrito como niveles. No era una tabla de reglas, era un mapa de progresión. Al examinarlo bajo luz dirigida, Rey y la etnógrafa detectaron anotaciones posteriores,
tal vez de sacerdotes que habían modificado el original para adaptarlo a localismos. Eran capas sobre capas de memoria y reescritura. El hallazgo no probaba la intervención, suscitaba más preguntas sobre cómo y por qué ciertas prácticas circulaban y se transformaban. En paralelo con los hallazgos, la práctica emergente produjo efectos que la comunidad registró como recurrentes. Leves percepciones telepáticas en contextos de confianza. Alivio temporal del dolor en algunos casos, siempre mediado por un efecto placebo plausible. Un aumento en la claridad de sueños y en unas pocas personas una sensación de mayor vitalidad subjetiva. Ninguno de esos cambios podía atribuirse sin reservas a un proceso único. Hubo sujetos que no experimentaron nada. Hubo otros que se sintieron expuestos emocionalmente y pidieron dejarlo. El patrón que apareció con cierta fuerza fue que los mejores resultados, en términos de bienestar, se dieron cuando la experiencia se integró en redes de apoyo y supervisión. La cuestión del origen híbrido volvió a tomar fuerza cuando, en una transmisión más completa, el observador permitió a Rey percibir un archivo que describía procesos que hoy, con otras palabras, podríamos llamar interferencias en la línea de ascendencia. No se trató de secuencias genéticas literalizadas en términos modernos. Fue más bien una sensación de entretejimiento. Segmentos de herencia que portaban rasgos no familiares, como si ciertas capacidades hubieran sido añadidas o sintonizadas para permitir un accionar distinto. El observador no habló de creación, sino de intervención prolongada, una alteración que se realizó en etapas y con metas que no siempre coincidían con las necesidades autónomas humanas. Lo que lo hacía más inquietante era que el proceso, en la narrativa transmitida, no fue entero ni uniforme. Fue selectivo, aplicado sobre grupos y regiones, preservando al mismo tiempo una enorme diversidad humana. Esa selectividad añadió una carga moral. La posibilidad de que alguien, en algún tiempo, hubiera decidido cuál sería la medida del poder humano. Rey, Sato y la neuróloga discutieron largo sobre cómo presentar esa hipótesis sin convertirla en dogma. Decidieron que la manera más honesta era proponerla como una posibilidad explicativa coherente con las memorias transmitidas por el observador, pero no como una afirmación comprobada. En el documento que empezaron a preparar, proponían marcos de investigación que cruzaran genética, arqueología, traductología y estudios comparativos de prácticas de interioridad. La idea no era encontrar una prueba definitiva, sino construir un diálogo riguroso que permitiera evaluar la hipótesis con herramientas diversas. Mientras tanto, la comunidad práctica se densificó en pequeños núcleos alrededor del globo. En Kioto, el grupo de Sato trabajaba con meditadores veteranos. En un barrio de Río, una red indígena que había conservado prácticas corporales las comparaba con sus rituales. En Oregón, músicos y terapeutas exploraban las implicaciones comunicativas. En India, un conjunto de practicantes ofrecía su conocimiento sobre contención. Cada nodo aportaba relatos, protocolos y, en algunos casos, problemas que exigían atención. A la vez, emergieron formas de transmisión más sofisticadas. M37 seguía siendo la puerta de entrada simbólica, la Northern Breeze 3 times, Door Opens, que Rey repetía mentalmente como señal. M114 constituía un tránsito intermedio que, según la memoria, reforzaba la integración. M203 era la fase donde la dimensión interpersonal se trabajaba con mayor intensidad. Las tensiones éticas se manifestaron también en debates con académicos y líderes comunitarios. Algunos criticaban la legitimidad de hablar de activación sin pruebas empíricas concluyentes. Otros sostenían que, incluso en ausencia de pruebas biológicas, el fenómeno merecía atención por su potencial social.
Uno de los momentos más tensos sucedió en un seminario donde una historiadora planteó que, de confirmarse la hipótesis del origen híbrido, las implicaciones políticas serían inmensas. Revisiones de historias nacionales, cuestionamientos a narrativas fundacionales y la posible instrumentalización por parte de grupos con agendas. Rey entendió que el peligro real no era solo el mal uso de una técnica, sino la explotación de una narrativa que podría dividir y manipular. Frente a esos riesgos, Rey insistió en una postura que había aprendido a formular con cuidado. El conocimiento, cuando afecta la comprensión de la identidad colectiva, debe manejarse con criterios de justicia y cuidado. No propuso censura. Propuso procesos deliberativos, inclusión de voces afectadas y la puesta en marcha de medidas para evitar la instrumentalización del relato. Margaret, que había escuchado las discusiones desde la trinchera de la vida cotidiana, intervino una vez en una mesa redonda y espetó con la simplicidad del amor. Si esto cambia cómo nos vemos, hagámoslo desde la responsabilidad, no desde la sed de poder. La frase, triste y exacta, fue un corte que muchas veces dirigió los debates. Pero no todo fue alarma. Hubo episodios que demostraron la capacidad regenerativa del saber bien administrado. En Sao Paulo, un programa comunitario que combinó prácticas de contención, apoyo emocional y educación sobre los límites de la experiencia, reportó mejoras en la cohesión social de un barrio en tensión. Las personas no cambiaron su biología ostensiblemente, pero sí mejoraron su capacidad de escucha, su paciencia con el otro, la voluntad de cuidarse en comunidad. Para Rey, esos resultados fueron tal vez el argumento más poderoso contra quienes buscaban excluir la posibilidad de un beneficio. Si una práctica bien guiada produce mayor solidaridad y menos daño, merece un espacio en la conversación humana. Llegó un momento en que el observador, a través de proyecciones menos constantes, pero más profundas, puso en el centro de la comunicación un último elemento: la historia de la memoria como responsabilidad intergeneracional. Rey percibió un hilo que unía a los escribas de barro con quienes ahora estudiaban las tabletas en bibliotecas modernas. El observador decía, sin enfatizar: esto no es para dominarlos. Es para despertarlos cuando sea responsable. Mamá, ese matiz, en la transmisión, fue a la vez consuelo y advertencia. Sostuvo la idea de que el ocultamiento original no fue necesariamente maldad deliberada, sino un acto de contención frente al miedo de un poder no administrado. Con los meses, Rey y su equipo consolidaron un primer compendio. Un dossier que recogía imágenes de ME37, ME114 y fragmentos de ME203, relatos de prácticas y sus efectos subjetivos, protocolos de seguridad y, sobre todo, un marco ético que priorizaba la supervisión, la inclusión y la comprobación. No era un manual de activación, era una guía para la investigación responsable y la contención comunitaria. Publicaron el dossier en un foro cerrado que requirió verificación y compromiso ético para acceder. La reacción fue variada: aceptación prudente, rechazo desde círculos escépticos y esperanza contenida en comunidades que buscaban herramientas para sanar. Sin embargo, el corazón de la controversia seguía latiendo en la pregunta que nadie quería responder con ligereza. Si la especie había sido intervenida, ¿qué hacemos con esa información? Rey encontró, una y otra vez, que la respuesta ética no era simplemente pública o privada. Era institucional y comunitaria a la vez. Requería estructuras sociales capaces de absorber verdades incómodas sin ceder a la tentación de usarlas como palanca de poder. En los debates que sostuvo con líderes filosóficos y religiosos, emergió un consenso tímido. La narrativa del origen híbrido, si se explora, debe acompañarse de medidas que expongan la historia en su complejidad, que protejan a los vulnerables y que no conviertan el hallazgo en herramienta de exclusión. En lo personal, la experiencia cambió a Rey.
No porque se convirtiera en un apóstol de lo extraño, sino porque aprendió a sostener preguntas sin reducirlas a certezas. Margaret permaneció su brújula. En medio de viajes, conferencias y noches de lectura junto a la lámpara, la pareja discutía con crudeza sobre el poder del anonimato y la necesidad de responsabilidad. Ella le recordó una y otra vez que la verdad no necesariamente libera, si no está acompañada de empatía y estructuras que sostengan su efecto. El clímax emocional llegó una tarde en que Ray decidió, con aprensión y después de mucha deliberación, organizar una transmisión pública moderada. Una sesión donde presentaría las tabletas con sus imágenes, explicaría la hipótesis del observador como memoria transmitida y expondría el dossier con criterios de acceso. No se trataba de publicitar prácticas. Se trataba de abrir el debate a ojos más críticos, con la intención de crear alianzas con instituciones que pudieran investigar sin sensacionalismo. La sesión fue intensa. Hubo preguntas incómodas. Hubo contaminaciones mediáticas. Pero también hubo apoyos inesperados. Arqueólogos que ofrecieron revelar accesos a colecciones privadas. Neurólogos que aceptaron liderar estudios clínicos controlados. Y líderes comunitarios dispuestos a cuidar la implementación local. Poco después de ese evento, una transmisión final del observador llegó a Ray con un carácter de cierre provisional. La entidad proyectó una escena que Ray no olvidaría. Una sucesión de manos que pasaban objetos de arcilla en un taller de Uruk, y una voz, no humana, pero cargada de una ética antigua, que decía algo cercano a una instrucción. Protejan lo que despierta con comunidad, no con secretismo ni con interés. El matiz era claro. La memoria no pedía ocultamiento eterno, sino responsabilidad para cuando se activara el saber. Esa frase fue la que finalmente inclinó la balanza. Ray y su equipo decidieron publicar un libro que no fuera un manifiesto sensacionalista, sino un compendio crítico. Imágenes de M37, análisis comparativos de M114 y M203, testimonios, protocolos de investigación y un largo apartado sobre ética y responsabilidad. El libro contenía advertencias explícitas, que las prácticas descritas eran parte de una tradición narrada por el observador y que no sustituyen la atención médica, que los efectos reportados eran subjetivos y variables, y que cualquier intento de replicación debía hacerse bajo supervisión. En paralelo, crearon una comunidad en línea con acceso restringido, un lugar para investigadores, terapeutas y practicantes con formación y, sobre todo, con la obligación de rendir cuentas. El objetivo no era cerrar la discusión, sino institucionalizarla de modo que la divulgación ocurriera con filtros serios. Margaret, que había sido pieza central en la toma de decisiones, leyó el manuscrito final con el rigor con el que alguna vez revisó artículos académicos de Ray, y aprobó la publicación con una condición: incluir un apartado donde se detallaran los riesgos y se priorizara la atención a personas vulnerables. La reacción a la publicación fue, por supuesto, mixta. Hubo elogios por la prudencia editorial y críticas por la ambigüedad. Hubo personas que acusaron a Ray de conspiracionista, otras que lo aclamaron como el mensajero de una liberación. La polarización no le sorprendió. Lo que le tocó, día a día, fue sostener el trabajo de construir redes de apoyo para quienes se acercaban genuinamente a estudiar sin sensacionalismo. La comunidad cerrada creció con normas estrictas, supervisión psicológica, comités de revisión y acuerdos claros sobre la no divulgación de prácticas sin evaluación. Con el tiempo, la narrativa del origen híbrido fue incorporándose en ámbitos académicos como una hipótesis a examinar. No la verdad revelada, sino una propuesta que demandaba interrogación implacable. Eso, para Ray, fue suficiente. Que la pregunta estuviera presente en los foros correctos, que no fuera borrada ni transformada en dogma. Lo que más le importaba ahora era construir puentes que sostuvieran a quienes despertaban y, al mismo tiempo,
proteger a quienes podían salir dañados por la exposición prematura. En lo profundo de su ser, sin embargo, la experiencia había dejado marcas indelebles. No se trataba solo de haber sido testigo de memorias de otro tiempo o de formular hipótesis sobre ascendencia. Se trataba de saber que algo en la psicología colectiva había sido tocado por manos ajenas y que la forma en que lo manejáramos definiría futuros de convivencia. Rey pensó muchas veces en los sacerdotes de Uruk que, según la visión, colocaban una piedra sobre la frente no para dominar, sino para ayudar a integrar. La diferencia entre ayuda y control, entre enseñanza y manipulación, fue la lección que más tragó su mente. En la quietud de la noche, junto a Margaret, Rey volvió una y otra vez a la misma pregunta que cerraba y abría su trabajo. ¿Debemos activar lo que alguna vez fue contenido? La respuesta no apareció como sentencia única. Apareció, en cambio, como una responsabilidad compartida. Activar solo con compañía, con límites y con disposición a reparar daños. El dossier que publicaron dejó claro algo más. Que M37 era la puerta simbólica, el primer eje de la memoria. Que M114 representaba la fase de integración. Y que M203 aludía a prácticas de mantenimiento y cuidado social. No estaban proponiendo una secuencia mágica, sino una progresión que, en la memoria transmitida por el observador, había sido diseñada para ser gradual y socialmente contenida. Señalaron también las anotaciones marginales de las tablas antiguas. Para iniciados, guardar, no antes. Esas notas antiguas, inscritas en arcilla, resonaban con fuerza en la ética contemporánea. El saber muy poderoso exige marcos sociales. Al final de la primera etapa de su trabajo, Rey no había resuelto la gran pregunta sobre la constitución de la especie. No podía afirmar, con autoridad científica, que los Anunnaki hubieran manipulado genes o que la longevidad y la curación fueran alcanzables gracias a las tablillas. Lo que sí podía sostener, con honestidad, era que un observador tradujo memorias que presentaban la posibilidad de intervención, y que esas memorias describían prácticas con efectos subjetivos reales para muchas personas. Ese matiz fue su guía. Presentar la experiencia como hipótesis, no como dogma. Cuando cerró el archivo final y lo dejó junto a la mesa en la que Margaret solía dejar tazas de té, Rey sintió un alivio extraño. No por haberlo resuelto, sino por haber puesto la cuestión en manos de la comunidad. Sabía que quedaba trabajo por delante. Investigaciones, debates, protecciones legales para evitar la explotación, tratamientos para quienes resultaran dañados, y sobre todo, una conversación pública que fuera honesta y compleja. No había paz total, pero había un orden nuevo de responsabilidad. En una de sus últimas sesiones públicas, Rey formuló la pregunta que había guiado sus noches desde la primera aparición. ¿Queremos activar lo que fuimos hechos para ser, o preferimos permanecer dormidos? No ofreció respuesta. Invitó, en cambio, a la deliberación serena y a la creación de instituciones que pudieran sostener la exploración sin ceder al furor. Recordó la frase del observador. Guardar para cuando la especie esté lista, no antes. Y la puso al lado de la advertencia de Margaret y del testimonio de quienes habían sufrido por un acceso imprudente. Fue un cierre que no prometía certezas, sino cuidado. Al final, la casa en Cambridge recuperó su rutina. Las tabletas siguieron sobre la mesa, ya no como ídolos, sino como documentos que exigían trabajo paciente. Rey continuó con viajes, conferencias y noches de escritura. Margaret volvió a preguntarle si había cenado. A veces, cuando la lámpara dejaba caer su luz ámbar sobre la arcilla, Rey cerraba los ojos y por un instante percibía un zumbido bajo la frente, una brisa del norte que parecía susurrar pasajes de M37. No era una orden ni una promesa, era un recordatorio. La memoria está ahí, inscrita, y toca a cada generación decidir cómo llevarla.
La historia que comenzó con una luz azul y una traducción no perteneciente a la boca humana, había evolucionado hasta convertirse en un desafío colectivo. Investigar con rigor, practicar con cuidado y decidir con ética. Lo más aterrador de la revelación, la posibilidad de un origen humano intervenido, había dejado de ser solo un dato de asombro. Se convirtió en una responsabilidad histórica. Ray Foster entendió que su labor no era solo traducir arcilla, sino ayudar a construir marcos para que la memoria, cuando reemergiera, no rompiera sino que sostuviera. Si hoy lees estas líneas, la pregunta final sigue siendo la misma que Ray formuló en tantas noches de insomnio y en tantas conferencias. ¿Quieres activar lo que fuiste hecho para ser, o prefieres seguir dormido? La invitación que él dejó no era a un acto inmediato, sino a la prudencia activa, a informarte, a tomar parte en comunidades serias, a exigir investigación rigurosa y a priorizar la contención ética. Si esta historia resonó contigo y quieres explorar el dossier con cuidado, con imágenes de M37, análisis de ME114 y ME203, testimonios verificados y criterios de seguridad, encontrarás un libro y una comunidad que buscan llevar adelante la investigación con responsabilidad. En el primer comentario fijado está el enlace al ebook y a los grupos de trabajo que Ray y su equipo recomiendan. No es un llamado a la vista sin guía, sino a la participación juiciosa. Si vas a acercarte a este conocimiento, que sea con manos cuidadosas y comunidad que sostenga. Y mientras la luz de la lámpara cae sobre las tabletas, la pregunta queda flotando, sin atajos ni promesas. Un extraterrestre tradujo las tablillas sumerias y reveló un origen humano que es, para muchos, profundamente aterrador. La elección ahora, quizá más que nunca, es colectiva. Cómo recibir esa memoria, cómo investigarla y, sobre todo, con quién compartir la carga de su manejo.